When I was a teenager growing up, Cuando yo era un adolescente creciendo, I was deserted by my father. fui apartado de mi padre. And so I had no dad from about when I was 15 on. My dad was no longer in the picture. Cuando tenía la edad de 15 años, mi padre ya no estaba en nuestro hogar, en la familia. And I was a very angry young man. So yo era un adolescente muy frustrado, enojado. Matter of fact, I wanted to kill my dad. Al punto que yo quería matar a mi padre. And I walked out of the house one night with a rifle to go get him. Yo salí de la casa una noche con una escopeta para ir a matar a mi padre. And at that time, I was not a Christian. Y en ese tiempo yo no era cristiano. And so God stopped me. I don't know how he stopped me, but he stopped me, and I came back in the house and didn't go after him. So, yo no sé cómo sucedió, pero Dios me paró, que yo no salí de la casa y no hice nada. And God began to put me around influential people. Y Dios me empezó a poner alrededor de gente influyente. And I later got married. Después me casé. And I was still very bitter. Y todavía sigo casado. I was very angry. Estaba enojado. Not at my wife, at my father. No, después de que se casó, todavía seguía enojado, no con su esposa, sino con su papá. And I didn't trust men at all. Y él no confiaba en los hombres para nada. But I got invited to play church recreation at the church. Pero me invitaron a jugar una recreación de la iglesia. Much like you guys do soccer. Así como ellos hacen el fútbol. And I got on the volleyball court one day. Y me puse en la cancha de voleibol. A guy led me to Jesus. Y un hombre me llevó a Jesucristo. And my life was drastically changed. Y mi vida fue drásticamente cambiada. I became a better husband. Me convertí en un esposo mejor. I became a better father. Me convertí en un padre mejor. But I had one issue. Pero tenía un problema. I needed to forgive my dad. Necesitaba perdonar a mi papá. Amen. So I tracked him down. So yo lo busqué. And I asked him to forgive me. Y le pidí que me perdonara. And I forgave him. Y yo lo perdoné. Several years later, años después, my dad had a very serious heart attack. Mi padre tuvo ataque al corazón muy seria. And I led my dad to Christ in the hospital. Y yo llevé a mi padre a Cristo en el hospital. I would love to tell you that relationship grew and got great. Me gustaría decirles que esa relación creció y se puso maravillosa. But it didn't. Pero no fue así. But here's what I learned from that. Pero esto es lo que aprendí de eso. God didn't ask me to do anything but forgive him. Dios no me pidió nada más que de perdonar. And I realized that that's the main thing I had to do. Y yo me di cuenta que esa es la cosa más mayor que tenía que hacer. And God gave me this verse. Y Dios me dio este versículo. It's part of my life, I would call my life verse. Y este es parte del versículo de mi vida. It's in 2 Corinthians 12. Está en 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12, capítulo 12. Here's what it says. Aquí es lo que dice. But he said to me. Oh, okay. 12:9. Y me ha dicho. My grace is sufficient. Bastante mi gracia. For you. Porque For my power is made perfect. Porque mi poder perfecciona. In weakness. En la debilidad. Therefore I will boast all the more. Por tanto, de buena gana. About my weakness. Me glorificaré más bien. So that Christ's power may rest on me. En mis debilidades para que habite en mi poder de Cristo. I don't know what you're going through. Yo no sé lo que ustedes estén pasando. But God does. Pero Dios sí sabe. And I can promise you. Y les puedo prometer esto. That His grace. Que su gracia. Is sufficient to meet your need. Es suficiente para suplir sus necesidades. If you'll simply turn your life over to Him. Si ustedes simplemente voltean su vida hacia él. And do what He asks you to do. Y hagan lo que él les pida que hagan. So that's my story. So esa es mi historia. I have been married now to my wife. Yo he sido casado ahora con mi esposa. For 45 years. 45 años. I was determined in my heart.
Yo estaba determinado en mi corazón that I was going to break a generational sin that had gone on in my family for generations. que yo iba a quebrar una maldición que estaba en mi generación por generaciones. I got to look at my family tree, Yo miré al árbol de mi familiar and every man of my dad's family y todo hombre de la familia de mi padre. had done exactly to their families what he had done to ours. Y miré que todos los padres de mi familiar de generación le había hecho a sus hijos lo mismo que mi padre me hizo a mí. And I made a strong commitment that day Y yo hice un pacto muy fuerte ese día, that with God's grace and His help, que con la ayuda y la gracia de Dios, that I would never do that to my family. que yo nunca haría eso a mi familia. And so because of that, Por causa de eso, I've got 2 incredible daughters tengo 2 hijas, increíbles hijas, and 5 grandkids. y 5 nietos. Yeah, and they're in the ministry. Y están en el ministerio. So they're great. I'm proud of them. Son buenos, estoy orgulloso de ellos. Just tell you, my grandson is a very good soccer player. Mi nieto es un buen jugador de fútbol. He's already got 2 or 3 colleges looking at him. Ya tiene como 2 o 3 universidades que le están echando el ojo Come play college soccer. para que vayan a jugar fútbol en el colegio. So God can do anything if we turn our lives over. So Dios puede hacerlo cualquier cosa si nosotros volteamos nuestra vida hacia Él. So let me ask you a question. So les quiero preguntar una pregunta. Have you done that? ¿Han hecho eso? So I pray today that if you haven't, So yo oraré el día de hoy que si no lo han hecho, that you would talk to somebody before you leave here about doing que it. hables con alguien sobre eso antes de irte. There's plenty of people here that would share Jesus with you so that you may know that you have a personal relationship with Jesus Hay Christ. suficientes personas aquí que les pueden hablar de que se pueden tener una relación personal con Jesucristo. So let me pray for you. So déjenme orar por ustedes.